Buenas tardes, mi nombre es Pamela Solano y soy integrante del grupo que está compuesto por Rondi Villanueva, Jaylis Romero y Pamela Solano. Por motivos de problemas de conexión y problemas técnicos, mi parte no pudo estar junto a la de ellas, pero aquí tenemos el final, que es el problema número 3. Y de las otras cuentas de sus aulas virtuales, ellas estuvieron subiendo la parte número uno, donde están el problema número uno y número 2. Bien, empezamos. Este problema número 3 trata de lo siguiente. De un examen realizado a un grupo de alumnos de didáctica general de la Universidad del Dominico Americano, cuyas notas se han evaluado del 1 al 10, se obtuvo la siguiente tabla estadística. Aquí vemos que la tabla está incompleta, pero más adelante veremos que la tabla estará completa con los datos que vamos a obtener. Perfecto, aquí tenemos el número de datos, los datos que tenemos, que son del 1 al 10. Tenemos la frecuencia absoluta, tenemos la frecuencia relativa, tenemos el porcentaje y la frecuencia absoluta acumulada. Bien, como sabemos, la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato. Por ejemplo, la puntuación de un punto se repite 3 veces, la puntuación de 9 puntos se repite 2 veces, la puntuación de 7 puntos se repite 7 veces, así sucesivamente. Con estos datos, entonces, vamos a poder completar la tabla un poquito más adelante. Ahora, lo primero que se nos pide es el número de alumnos, el número total de alumnos que se han examinado. ¿Cómo obtenemos ese número? Perfecto. Ese número lo obtenemos sumando el número de veces de la cantidad de datos. O sea, todas las veces que se repitió un dato lo sumamos y al final ese nos va a dar la cantidad de alumnos que estuvo tomando el examen. Entonces, para esto vamos a tomar la siguiente ecuación. Tenemos frecuencia relativa, que es igual a frecuencia absoluta entre el número total. Pero como no conocemos cuál es el número total, entonces lo vamos a despejar. Despejamos n para que la ecuación se quede como n es igual a frecuencia absoluta entre frecuencia relativa, por lo que podemos decir que n es igual a 3, que es la frecuencia absoluta, entre 0,6, que es la frecuencia relativa, y eso da un total de 50 puntos. En este punto número 2, entonces nos pide que terminemos de llenar o de rellenar la tabla estadística. Bien, y la tabla completa es la siguiente, donde decimos que esto, FA, frecuencia absoluta, es el número de veces que se repite un dato. La puntuación 1 se repite 3 veces, la puntuación 2 se repite 4 veces. Si sumamos todos estos datos, nos da un total de datos de 50. O sea que hubieron 50 personas que se examinaron. La frecuencia absoluta es la frecuencia relativa, perdón, es la frecuencia absoluta dividida entre 50. Si dividimos 3 entre 0,06, 3 entre 50 nos va a dar 0,06 y así sucesivamente. Esto, PI, es el porcentaje de la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta acumulada no es más que la frecuencia absoluta acumulada no es más que la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores. Por ejemplo, aquí tenemos 3 porque es el valor inicial, pero si pasamos al siguiente tenemos que 7 porque 3 más 4 es igual a 7. Y así sucesivamente vamos sumando todas las frecuencias. 3 más 4 más 8 nos da 15 y así sucesivamente. Tenemos entonces que la frecuencia relativa acumulada es la suma, ¿verdad?, de las frecuencias relativas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Decíamos entonces que la frecuencia relativa acumulada es lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada, solo que con esta frecuencia relativa. ¿Qué decimos? 0,06 porque es el valor inicial,
Luego sumamos 0.06 más 0.08, que nos da 0.14. Entonces luego sumamos 0.06 más 0.08 más 0.16 y así sucesivamente hasta obtener todos los datos. Y al final, este es el porcentaje de la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa absoluta. Perfecto. Y aquí entonces es donde se nos completa el cuadro de la tabla estadística. Ahora vamos a pasar con el punto C, que nos pide el número de alumnos que han obtenido una nota superior a 3. Entonces vemos que los alumnos que han obtenido una nota del 1 al 3 son un total de 15. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si vamos más arriba en la tabla de frecuencia, vemos que si sumamos estos tres datos, que son de la puntuación del 1 al 3, nos va a dar un total de 15. Mientras que los que han obtenido una nota del 4 al 10 son el total menos 15, o sea que serían 35 alumnos, porque si restamos 15 de 50, entonces esto quedaría en 35 alumnos. Bien, vamos a pasar ahora al siguiente punto, que es que nos pide el porcentaje de alumnos que han obtenido una nota igual a 6. Si vamos a ver, entonces aquí una nota de 6 que nos da, son 6 alumnos, entonces ese porcentaje nos queda en un 12% de los alumnos. Bien, el punto E dice el porcentaje de alumnos que han sacado una nota superior a 4. Y podemos ver que un 52% de los alumnos han sacado una nota superior a 4. Todos estos datos los estamos sacando a partir de esta tabla estadística, que es muy importante para obtener todos los datos que estamos mencionando. Bien, pasamos a nuestro penúltimo punto, que es el número de alumnos que han obtenido una nota superior a 2 e inferior a 5. De igual manera, vamos a esta tabla y tomamos los datos. Y eso nos da un total de 17 alumnos. Bien, y por último tenemos que debemos calcular la media aritmética, la mediana y la moda. Bien, para obtener la media calculamos el dato por la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Esto nos da que 249, que es esta operación entre 50, que es el número total de datos, eso nos da a 4,98, que es la media. Si pasamos a la mediana, estos son el número de datos que tenemos aquí, la cantidad de datos y la cantidad de veces que se repite cada dato. Y según esto, la mediana es 5. Y la moda, para terminar, es 4. Perfecto. Hasta aquí esta presentación de este problema. Muchísimas gracias por su atención.